vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre el proceso electoral de 2024. Algunas primeras impresiones. Y bueno, decía Winston Churchill, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene. Y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que predijo. Empezó el proceso electoral, no formal, cabe destacar, de las primarias mexicanas, por las distintas candidaturas de los distintos frentes partidistas en aras de la elección más grande de la historia, el 2024. Si bien es cierto que estamos a inicios del 2022, desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a mediados de julio realizó los primeros anuncios de a quienes veía como posibles contendientes, mencionando a unos y no mencionando a otros, lo que quedó claro es que pasando el proceso del 2021, la elección intermedia donde casi todos alzó la victoria del partido Morena, se calentaron los motores de la política nacional para iniciar el proceso político más grande de la historia democrática de nuestro país. A esto, ¿dónde estamos? ¿Cómo está el termómetro político de estos tiempos tan interesantes? ¿Cuál es la disputa por la nación? ¿Cómo llegarán las y los distintos actores y grupos políticos? Decir en esas primeras impresiones que la siguiente elección presidencial será histórica, porque por primera vez desde los últimos 3 procesos electorales, la figura política, liderazgo social, subrayo, de Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta electoral. Entonces, aquí viene una pregunta clave para entender lo que se viene. ¿Quién dentro del partido Morena tendrá liderazgo social suficiente y político fundamental para lograr cohesionar los distintos intereses políticos dentro de esta institución política, que todo parece indicar llegará con la mayoría de las gubernaturas para este proceso electoral? ¿Unidos o fracturados? Y es que responder esta pregunta es clave para empezar a imaginar ciertos escenarios de cohesión o rompimiento, fragmentación, desde ese grupo de compacto de... Es tanto el poder que tiene Morena y el presidente otorgado y legitimado por la población desde las pasadas elecciones del 18-21, que observando escenarios no se ve quién pueda cohesionar todos estos intereses superfluos y otros permanentes desde distintas posiciones ideológicas. Decirlo con antelación, los liderazgos políticos no bueno, con UTE es un paso obligado, con UTE es un paso obligado, antes no se sabía. La base con un discurso político acorde a los tiempos históricos que corren y una imagen pública que abone a la credibilidad del proyecto político que estén encabezando. Morena es Andrés Manuel López Obrador, tan fácil para entender esto y dilucidar lo demás. Esta situación nos lleva a un segundo frente. Si Morena llegase a fragmentarse internamente, porque tiene personajes de peso político de alcance nacional y regional, desde ahí podría cohesión política de este país. Si bien con un movimiento político independiente, tomando una posición de distancia con los partidos políticos tradicionales o con un partido distinto a los que la población no ve con buenos ojos. Los distintos partidos políticos, sobre todo los que tienen más que perder que ganar, tendrán que replantear sus escenarios de arranque, personajes para las candidaturas, así pues, sus respectivas plataformas políticas de oferta a la ciudadanía. Ávida de renovadas opciones y planteamientos desde la oferta política digitalmente dirigida. En esa situación de persuasión política será clave no solo su discurso, sino también quién estará encabezando esos trabajos frente a la ciudadanía, la generación del COVID-19. ¿Qué estará en disputa? Para el 2024, siguiendo datos de la CONAPO y el INE, será la elección donde los jóvenes entre 18 y 35 años, el bono demográfico será el más amplio de la historia. Decir que a nuestra generación en lo profesional y lo productivo, las oportunidades son escasas. Realmente no hay oportunidades para todos y la preparación profesional no es suficiente para poder acceder a buenas oportunidades de empleo
y así pues una estabilidad que garantice un crecimiento en lo personal y lo familiar. Esto último fundamental. La más preparada de la historia, nuestra generación, pero con opciones cero congruentes al nivel de preparación académica y profesional. Si bien se arrastrarán problemas que no han sido resueltos durante esta administración pública, como son la seguridad, la violencia a las minorías como las mujeres y los distintos grupos vulnerables, la desigualdad social y los distintos problemas de pobreza en sus distintas modalidades, en términos generales, serán las secuelas del COVID-19 no resueltas las que marcarán la agenda electoral en los meses y años por venir. Esto, los partidos políticos no lo han entendido a prontitud y profundidad. Lo que se haga o deje de hacer dejará un efecto positivo y o negativo para las vidas de millones. Esto nos obligará, ahora sí, a participar políticamente a fondo y no permitir que terceros con intereses más personales que públicos decidan por nosotros. Tenemos que participar. No me podía ir sin hablar, obviamente, de nuestro gran y querido estado Tabasco. Y le hago la siguiente pregunta a la ciudadanía. Esta que amablemente nos escucha cada martes por esta importante estación de radio en nuestro estado, por Poder Informativo. ¿Qué hay de diferente del Tabasco del 18 al del 22? ¿En qué hemos avanzado y también retrocedido? En ese tenor, ¿qué habrá de diferente al 24? La gente votó por un cambio verdadero. Después, por Juntos Haremos Historia. Ahora, ¿por qué votará? Decir que Tabasco fue una de las principales entidades federativas donde la participación ciudadana rebasó el 70% de la lista nominal. Situación que no dudo se vuelva a repetir en el siguiente proceso electoral, más cuando muchas de las fuentes de empleo, directa e indirectamente, derivan de lo que haga o deje de hacer, para bien o para mal, el gobierno estatal en turno y los municipales. No estará Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Histórico, para ser categóricamente ciertos. En Tabasco se sentirá su presencia. No sé si suceda lo mismo a nivel nacional. Las últimas encuestas de los principales diarios nacionales e internacionales lo ponen como el liderazgo político mejor calificado del mundo, por debajo del de la India y por encima del de Italia. Sin embargo, es su gobierno, los resultados del mismo, los que la gente cuestiona sin cuestionar la credibilidad del personaje político, de este fenómeno democrático dentro del territorio nacional. ¿Qué tanto permeará esta situación en el 24? ¿Influirá la popularidad de Andrés Manuel en una victoria contundente de Morena para las siguientes elecciones? Empiezo a concluir. En política los tiempos son claves. Observar y medir para así influir en las distintas esferas políticas de interacción. Sus efectos se verán en las siguientes semanas, meses y años por venir. Falta menos de la mitad del camino y sí, esta administración quedará marcada por la llegada de un movimiento histórico de 30 años atrás, como también la pandemia del COVID-19. Pero será recordada, subrayo, será recordada por lo que haya hecho bien o mal dentro de todo este cataclismo. Esta situación la entiende de manera efectiva el presidente de la República. Por eso sus mensajes, acciones, decisiones y movimientos en su gabinete federal. La temperatura con el tiempo. Los discursos se volverán más incendiarios. Estaremos inundados de información mediática y política de todo tipo, falsa, verdadera y todo lo contrario. La ciudadanía tendrá que estar preparada y con decisión crítica evaluar bien los resultados de los gobiernos en turno, las y los personajes que vayan a estar en los procesos electorales y en serio hacer el comparativo de antes y después, respondiendo a la pregunta: ¿avanzamos o retrocedimos? ¿Cambio o continuidad? Tiempos nuevos e interesantes se avecinan y decirlo, el mayor reto de Morena será más que su unidad, su cohesión dentro de los distintos grupos que se ven ansiosos por las siguientes posiciones políticas de poder. Caso contrario, observo que de ahí podrá venir la fragmentación, el rompimiento y el nacimiento de una neoposición política en este país, por cierto, realmente necesario. Será el 2023, en 1987, cuando se rompió el PRI y así surgió el Frente Democrático Nacional, génesis del PRD. Ya veremos. Estos son unos primeros apuntes. Esto está empezando, se está calentando y todo puede pasar. Absolutamente todo.
Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez y desde el Poder Informativo de Por la Grande de Tabasco les envío un fuerte abrazo. Que tengan una productiva y feliz semana. Salud y bendiciones para cada uno de ustedes. Avanzamos con fuerza. Muchas gracias por su atención.